La extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión entre Occidente y el gobierno de Vladimir Putin y las necesidades de este por demostrar poder ante algunas fracturas en el Kremlin, volvió a azuzar la posibilidad de una guerra nuclear. La idea no es descabellada. Tanto es así que investigadores de la Universidad de Princeton crearon una simulación que explica cómo serían las primeras horas de un conflicto nuclear y las consecuencias inmediatas que tendría una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN. Las cifras son escalofriantes. Solo en las primeras 3 horas se producirían 90 millones de muertos y heridos. La amenaza latente de una tercera guerra mundial, 6 escenarios críticos. Bienvenidos a mi canal. Hoy nos adentraremos en un tema trascendental para el futuro de la humanidad. La amenaza latente de una guerra mundial catastrófica, cuyo desarrollo requerirá del uso de las armas más modernas y potentes, las armas atómicas. En el siglo XXI, el mundo enfrenta tensiones geopolíticas que podrían llevarnos al umbral de una tercera guerra mundial. 3 escenarios clave, involucrando a Ucrania y Rusia, China y Taiwán, y Francia y Rusia en África, merecen un análisis detenido. Este ensayo examinará la posibilidad latente de una tercera guerra mundial y sus efectos catastróficos, a través de 6 escenarios posibles y evidentes. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado en las últimas horas ataques en 12 regiones del país y que ha abatido 30 de los 40 misiles de fabricación iraní que iban hacia su territorio. Uno de ellos ha alcanzado un centro sanitario de transfusión de sangre en Kupiansk, en la región de Kharkov. Hay 2 muertos y varios heridos. También se ha incendiado un depósito de cereales en la región de Khmelnytskyi, sede de una importante base militar de Ucrania. Por su parte, los ataques ucranianos han dañado un local universitario de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia. Mientras que el Ministerio de Defensa ruso asegura que han abatido un dron dirigido a Moscú. Escenario 1, Ucrania y Rusia. Las tensiones entre Ucrania y Rusia han persistido desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea. El conflicto en el este de Ucrania sigue sin resolverse. El primer escenario implica una escalada en esta región, donde un enfrentamiento directo entre fuerzas ucranianas y rusas podría desencadenar una respuesta de la OTAN, tal como el actual ataque ruso con drones en la frontera de Ucrania con Rumanía, donde los impactos explosivos han alcanzado territorio rumano. Una guerra en Europa podría arrastrar a múltiples actores y tener consecuencias devastadoras. Escenario 2. China y Taiwán. Las disputas territoriales entre China y Taiwán son otro punto crítico. Si China decide tomar Taiwán por la fuerza, esto podría provocar una respuesta militar de los Estados Unidos, que tiene un compromiso histórico con la defensa de Taiwán. Esta situación podría desencadenar un conflicto a gran escala en el Pacífico, involucrando a 2 de las principales potencias mundiales. La interdependencia económica global podría verse gravemente afectada, con repercusiones económicas catastróficas para todo el mundo. Desde Mali, en el oeste, hasta Sudán, en el este, toda una franja de África ahora está gobernada por militares. Y ahora Níger, una de las pocas democracias que quedaban en la región del Sahel, ha sufrido un golpe de estado, en el que el presidente Mohamed Bazoum, un aliado clave para los intereses de Occidente, ha caído. Pero a pesar de que posiblemente Níger te suene como un país africano pobre más del montón, la realidad es que este suceso puede tener impactos fuertes en la economía global. Escenario 3. Francia y Rusia en África. En el continente africano, las tensiones entre Francia y Rusia se centran principalmente en Mali y la República Centroafricana. Si estas tensiones se convierten en un conflicto abierto, podrían arrastrar a otras potencias y actores regionales, desestabilizando aún más África. El continente ya enfrenta desafíos significativos, como el terrorismo y la pobreza, y una guerra en esta región podría tener un impacto humanitario devastador. Este conflicto podría desencadenar una serie de crisis humanitarias, desplazando a millones de personas y generando inseguridad alimentaria y sanitaria a gran escala. Además, el control sobre los recursos naturales africanos podría intensificar la lucha y aumentar la competencia entre potencias globales. Escenario 4. Alianzas y coaliciones. En medio de estos escenarios regionales, la formación de alianzas y coaliciones podría agudizar la división global.
Por ejemplo, una coalición liderada por Estados Unidos podría enfrentarse a una alianza entre Rusia y China, arrastrando a otros países a tomar partido. Esto aumentaría la complejidad y la gravedad del conflicto, lo que podría resultar en una tercera guerra mundial a gran escala. Escenario 5. Armas nucleares y efectos catastróficos. En un conflicto de esta magnitud, existe la amenaza real de la utilización de armas nucleares. Si alguna de las naciones involucradas optara por el uso de armas atómicas, se desencadenaría en minutos la destrucción de grandes ciudades e infraestructura crítica y por ende provocarían millones de víctimas directas e indirectas. El planeta sería seriamente afectado como hábitat de la humanidad. Escenario 6. Ciberataques a gran escala. Un sexto escenario que agregaremos involucra un conflicto en el ámbito cibernético. Los ciberataques a gran escala podrían paralizar infraestructuras críticas a nivel global durante el desarrollo del conflicto, rompiendo los esquemas de comunicación y administración digitales de los sistemas de todo tipo dependientes de la red de Internet global. En resumen, la crisis en Ucrania y las amenazas nucleares de Rusia son un tema de gran preocupación a nivel global. Comprender los antecedentes, las razones detrás de las amenazas nucleares y las respuestas de la comunidad internacional son esenciales para abordar esta situación de manera efectiva. Debemos mantenernos informados y promover la diplomacia como una vía para evitar una escalada de conflictos que podría tener consecuencias globales. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante que debe preocuparnos, y como ciudadanos globales debemos alzar nuestra voz sobre la importancia de buscar una solución diplomática a esta crisis, donde los principales esfuerzos diplomáticos deben direccionarse en búsqueda del camino hacia la paz y la estabilidad global. Danos un like, suscríbete a mi canal y comparte. Hasta la próxima. Y las casi 12.000 ojivas nucleares distribuidas entre las potencias atómicas arroja cifras que son escalofriantes. Solo en las primeras horas se producirían más de 90 millones de muertos y heridos. La Tierra se convertiría en un escenario horrible, con la muerte de millones de personas en todo el mundo en cuestión de horas, y con cabezas nucleares cruzando los continentes, desde los silos, aviones y submarinos nucleares, por no hablar de los poderosos misiles hipersónicos.